Hola, ¿cómo está, profesor Pablo Moreno? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 17 de marzo. Quiero manifestar que estoy muy agradecido por la clase de Teología Contemporánea. Me ha parecido muy impresionante los teólogos que estamos viendo. Y en especial a este, que se llama Friedrich Schleiermacher, un teólogo alemán. Me gusta por lo polifacético. ¿Sí? Entonces quiero comenzar de una vez con nuestro teólogo en mención, que es el cual necesitamos, o bueno, quiero expresarlo, quiero exponerlo, ¿no? Quiero exponer a Friedrich Schleiermacher para que lo podamos conocer un poquito más en una faceta, en su fase de su pensamiento sobre la religión. Él es un escritor que ha hecho la filosofía de la religión, también ha hecho otras posturas cuando habla sobre el cristianismo, pero en este momento vamos a enfocarnos sobre lo que él piensa sobre la religión. Primeramente, Friedrich Schleiermacher es un teólogo alemán que nace en el siglo XVIII y muere en el siglo XIX, es completamente contemporáneo. Entonces nace exactamente en 1768 y muere en 1834. ¿Esto qué implica? Que él nace y se desarrolla y estudia en la época maravillosa, en una época maravillosa. Él nace en una época de gran conocimiento por la literatura y todo el pensamiento occidental que se estaba viviendo en ese entonces. Él es privilegiado de estar en ese momento, en esa escuela, por decirlo de ese modo. Entonces él se presenta con Hegel y con varios contemporáneos. Hegel es de 1762 y el de 1768, o sea, son muy contemporáneos y tienen temas similares, porque era como lo que se tocaba en esos tiempos, ¿no? Sobre la religión, la religiosidad, el pensamiento. Otros se iban muchos, lo enfocaban mucho la religión por la creencia y lo asemejaban y lo han traído hasta esta época. No sé si ustedes hacen memoria en sus iglesias o en alguna conferencia que han leído, han dicho que la religión, que Cristo no es religión, sino que Cristo o Dios es amor o relación, ¿no? Entonces separamos a la religión y la quitamos, la vemos como mala, porque la religión es mala. Pero Schleiermacher viene a refutar ese pensamiento maligno que tenemos sobre la religión y lo exacerba, le da una importancia demasiadamente grande y que me ayudó a mí a cambiar mi percepción de la religión. Entonces ahora el pensamiento que puedo obtener ahora o que podemos obtener leyendo a Schleiermacher es que la religión en sí es buena porque nos ayude a desinhibirnos a nosotros mismos y podernos expresar mejor con lo infinito, y lo que es malo son las creencias, las infinidades de creencias que hay y las metemos y las tratamos de forzar a entrar en la religión y limitamos a la religión y todo pues entra a ser dañado. Entonces Schleiermacher quiere mostrarnos esto, ¿no? Él en 1799 abre un discurso, pues en unos libros, hace unos libros en los cual habla sobre la religión y se abren debates, ¿no? Sobre lo que es la religión natural y la crítica bíblica, porque Schleiermacher, aparte de que es teólogo, es filólogo y es filósofo, muy polifacético, él hace teología, hace una buena teología, ¿no? Una teología de crítica, ¿no? Entonces es como la teología de la sospecha, ¿sí? Porque él dice, no por lo que han interpretado en la historia de la Biblia significa que así sea, sino que yo primero tengo que refugiarme en Dios, en lo que yo creo de Dios, y que Dios me revele, ¿no? A través de lo que está escrito, a ver qué le podemos salvar allí y cómo podemos reinterpretar, ¿no? O releer de diferente manera como ha sido leída a través de la historia la Biblia. Entonces todo esto has tenido un debate con Schleiermacher. Pero sobre la religión, pues infinidades de debates. Entonces él, en el comienzo mismo del segundo discurso, se nos advierte la pregunta sobre la religión, que es mucho más importante y más amplia.
¿sí? Todo lo que se pregunte sobre la religión es más amplia, más importante que lo que se pueda decir de los dioses. Ya no habla de un Dios, de un Jehová, de un Jesús, sino de los dioses en general, porque él se trata de que la religión es universal y todo el mundo tiene una religión si la dejan, si pues la maneja, ¿sí? Porque puedes ignorarla, porque al final del módulo, o bueno, al final de lo que él escribe, él dice que el peor enemigo, o el enemigo, no dice el peor, dice el enemigo de la religión es la intelectualidad. Es lo que nosotros le metemos a nuestra mente, que nos limita. Y al tener una mente limitada, no podemos salirnos de los límites y no podemos ver el infinito. Y la religión es precisamente eso, el infinito. Es algo impresionante el poder narrar a él. Él yo lo veo como poeta, ¿no? Como una poesía, porque él narra en su libro, dice que, ¿qué es la religión? La religión es tener sentido y gusto por lo infinito, descansar en el regazo del universo y sentir su vida ilimitada, sentir una vida ilimitada y su poder creador palpitando dentro de nosotros. Es de ver de la belleza del mundo y de empaparse de su espíritu. Es escuchar devotamente a todas sus expresiones y sus hechos. El ser arrebatado por su influencia y contemplar las maravillas de su obra. Es descubrir y amar el espíritu que permanece en el cosmos. O sea, esto es lo como él ve a la religión. Ve como una entrega total sobre él, sin tener creencias y sin tener limitaciones en la religión, sino desinhibirse totalmente y ver, y ver como un todo, ¿no? Al todo. Inclusive más adelante él lo va a decir especialmente que solo la religión es capaz de ofrecer una auténtica universalidad del espíritu, alcanzando así su verdadero equilibrio, ¿sí? O sea, lo cito aquí textualmente, dice: la esencia de la religión no consiste en pensar ni en obrar. No consiste para Schleiermacher ni en pensar ni en obrar. La religión no consiste en estas dos áreas, sino en la intuición y en el sentimiento. ¿Intuición y sentimiento en qué? De pronto tú dices, ¿cómo así que intuición y sentimiento en qué? En el universo, lo que te decía en el poema, en lo infinito, en el uno y el todo, en lo que significa todo. Esta expresión típicamente pues es romántica. Entonces la religión viene definida como sentido y gusto por lo infinito, ¿sí? Esto es la religión para Schleiermacher, y que, vuelvo e insisto, me ha cambiado la perspectiva sobre lo que es religión, ¿sí? Religión es algo que nacemos todos nosotros, que queremos tener un sentido con lo universal. Por eso es que nosotros hemos venido desde a través de la historia tratando de buscar conexión con lo infinito, que esto no es todo, lo que nos vemos alrededor, lo que está pasando, la naturaleza, los lindos ríos, los lindos montañas, los lindos paraísos que tenemos por aquí, eso no es todo lo que hay. Alguien lo tuvo que hacer, alguien con arte, con alguien con gran intelecto. Inclusive él habla sobre el arte, porque el arte, él lo compara, ¿no? Que el arte y la religión van unidas, van como amigas. Pero el arte en música, ¿no? Él no habla como así un arte en pintura o en arte en otras áreas, ¿no? Sino el arte como tal en música, porque él dice que la música nos ayuda a relajar, ¿no? Te inspira, te hace llorar, te pone sentimental, bueno, lo que él habla sobre los sentimientos refleja, te hace sentir la música. Entonces, en ese mismo contexto, Schleiermacher los interlaza y dice que eso mismo hace la religión. La religión es para desinhibirnos, para poder sentirlo y podernos despojar de todo en él, o sea, que nosotros podamos sentirnos libres en él. Entonces, bueno, también hablemos del subjetivismo también, ¿no? Porque eso es un pensamiento también
que todos nosotros tenemos. Yo tengo un pensamiento subjetivo, tú tienes un pensamiento subjetivo y el Masher también tiene un pensamiento subjetivo, pero también tenemos que pensar en la intersubjetividad y la intrasubjetividad. En este caso estoy comparando mi subjetividad con la subjetividad de Schleiermacher y eso me lleva a una intrasubjetividad, que es un cambio de mente, ¿no? Un cambio de pensamiento sobre, en este caso, la religión. Entonces este subjetivismo que habla Schleiermacher se preocupa de la religión, de la religiosidad y de la piedad, pero no del objeto, ¿sí? No se trata de un Dios, ¿no? Lo voy a citar. Dice, se exige tan solo que el hombre debe tener religión. Esto es lo fundamental y se considera incluso como diferente si se sabe algo de Dios o no. Bueno, voy a repetir este último frase. Esto es lo fundamental y se considera incluso como indiferente si no se sabe de Dios o no se sabe de Dios. O se sostiene que esto es algo totalmente subjetivo, no se sabe con certidumbre qué cosa es Dios. No se está viendo al Dios de los hindú, no se está viendo al Dios de los budistas, no se está viendo al Dios de los chinos, de cualquier cantidad de dioses, ¿no? Sino que la religión es algo más natural, ¿sí? Algo más natural y es una realidad para todos, o sea, no tiene unos parámetros, unos paramentos, algo que cumplir, etcétera. Entonces la religión se detiene en las experiencias inmediatas de la existencia de la actividad del universo, en las intuiciones, en el sentimiento, que son particulares en cada uno. Cada uno de ellos es una obra que subsiste de por sí en una conexión de otros y de la dependencia de ellos. Ella no sabe nada de derivaciones y de establecer conexiones. Todo en ella es inmediato, verdadero para sí. Me encanta lo que dice Schleiermacher aquí, porque la inmediatez a veces para la religión es lo que está sintiendo en este momento, ¿sí? Eso es lo que le interesa a la religión, no algo que sea preconcebido, algo que tú vayas diciendo, yo voy a ir a la presencia o voy a estar en un momento con la presencia de la espiritualidad, o bueno, en el sentido de adoración, de agradecimiento, pero vas con algo preconcebido, algo ya planeado, un discurso, por decirlo así. No, la idea es que sea inmediato, que sea lo que estás sintiendo en ese momento, ¿sí? La experiencia religiosa no quiere decir que no se dé una relación con el objeto de la religión. La religión no conoce otro medio que expresarse y comunicarse libremente. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, expresarnos libremente sobre lo que creemos, pero tenemos que tener un pensamiento más libre, no con un diálogo preconcebido. No vayamos, podemos adorar a Dios, pero ¿cómo adoramos a Dios? Mediante la religión, mediante nuestra espiritualidad, mediante lo que creemos. Por eso es que podemos adorar a Dios, por lo que aquí hay en nosotros, en nuestros sentidos, en nuestros sentimientos, en nuestras intuiciones, ¿sí? Por ello, a través de la historia hemos podido interpretarlo cada vez más, pero es eso, las interpretaciones, lo que ha hecho que la religión sea un poco limitada. Entonces, lo que hace Schleiermacher es invitarnos a que no lo veamos más así, ¿sí? De que seamos más libres, ¿sí? Obviamente hay que leer un poco más para interpretar qué es libertad para Schleiermacher, a qué se refiere con eso, pero yo lo tomo a modo personal, en que las creencias hacen daño, ¿sí? Hay un teólogo, bueno, no es un teólogo, es un filósofo colombiano que se llama Gerardo Esmeldín Torres, bogotano, que él dice que no le crea nada a lo que él diga, porque dice, él no quiere que nos llenemos de más creencias. Es mejor averiguar, investigar, experimentar, y si es viable para mi vida, para lo que estoy sintiendo, para lo que estoy haciendo, pues entonces lo pongo en práctica. Si no, no. Porque la idea es no generarnos de más creencias, sino ponerlo en práctica para poder tener un alimento sano, ¿sí? En nuestras vidas y en nuestro desarrollo, porque lo que nosotros aprendemos lo impartimos, y si impartimos algo errado, pues estamos errando a los demás y errando a los demás, y hay una cadena de personas erradas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos y cómo lo damos, ¿sí? Y en lo que
y que lo entendamos que es subjetivo, ¿no? Que entendamos que esto es una interpretación de esto. Así que muchas gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Espero poder tener la oportunidad a través de poder hablar. Y bueno, hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos para la próxima vez.